me hizo quedarme con él y no solo con él, sino en casa de sus papás, literalmente secuestrada en casa de sus papás. ¿Qué haces aquí, Lietzi? No lo amas, tú estabas bien sola, tenías un plan, estás ahí porque es tu culpa, ¿no? Tú lo elegiste, tú eres responsable de eso. Que yo no me atrevía a pedir ayuda. Las golpizas más grandes que me dio, o sea, terminé en el hospital. ¿Todavía seguías con él en ese momento? No, nos habíamos separado. Ya. Y creo que es algo que pasa en muchas mujeres, o sea, saben que están mal, pero no se atreven a pedir ayuda, saben que no pertenecen ahí, que no deberían de estar ahí, pero no se atreven a pedir ayuda. Hice lo que tenía que hacer, todo el dinero en ese periodo lo ahorré, pagué todo lo que tenía que pagar, salí de todas mis deudas, recuperé mi nombre. No, me pusiste la piel chinita y cuando me dijeron a qué te dedicabas, dije, sí le invito, pero a mí no me interesa el morbo. Yo sé que si me voy por el morbo, el episodio va a reventar más, ¿no? Prefiero mejor que tenga a lo mejor menos vistas, pero que tenga un mensaje poderoso y que a la gente le pueda servir. Mira, en esta vida hay cosas que no nos gustan, pero nos conviene. Persistir, resistir, insistir y nunca desistir. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast con su servidor, Heriberto Villicaña. Antes que nada, como siempre, les pido un favor muy especial. Ayúdanos a compartir, a suscribirte, a darle like para que esta red se siga extendiendo y a lo mejor a alguien le puede servir este episodio. Yo estoy muy contento porque tengo a una gran amiga que le voy a decir que diga su nombre porque si no me voy a equivocar yo. Dilo, ¿cómo es tu nombre? Gracias, Heriberto. Mi nombre es Leyetzi Kiunti, mucho gusto a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad y por este espacio, Heriberto. Es que teniendo amigos que conozco de toda la vida, a veces a la hora de estar en el podcast, como a mí me genera ansiedad todo este tipo de cosas, pero no me importa y las hago. A veces los nombres los cambio. Entonces, con este nombre dije, no, más lo voy a cambiar. Entonces, mejor dilo tú. Y para la gente que no te conoce, platícanos un poquito quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo soy empresaria, creadora de contenido, pero sobre todo soy una mujer de negocios. Toda la vida he sido una mujer de negocios. Lo de la creación de contenido es algo muy reciente para mí, pero me ha funcionado muy bien. ¿Qué tipo de contenidos es el que haces? Platícanos. Mira, hace recientemente cerré el ciclo, pero por circunstancias de la vida me atreví a ingresar en el mundo del no por como actriz no por y empecé a crear contenido para adultos. Esto lo hice en un lapso de año y medio, lo hice como estrategia como estrategia de negocio tal cual. Sí, ¿Por qué como estrategia de negocio? porque yo caí en una circunstancia, en una situación financiera, ahora sí que estaba así como que entre la espada y la pared y fue una situación muy delicada. Sí, fue una situación muy delicada, realmente me arrastró a muchas cosas. Sí. Digo, yo no me voy a enfocar mucho en el morbo Ajá. de la industria del no por, ¿no? Yo quiero enfocarme más en conocer tu historia y por qué te llevó ¿Por qué me llevó? a esa parte. Entonces, si quieres, empezamos desde el principio. ¿Tu infancia cómo fue? Fíjate que fue una infancia muy normal. Ujú. O sea, yo vengo de, abuelos ganaderos, familia materna ganadera, familia paterna política. Tuve una muy buena infancia. O sea, tuve una buena infancia. La verdad es que sí tuve una vida muy normal. No hay un trauma que dijera, ay, por eso. No, la verdad es que sí tuve una vida muy normal. O sea, en ese aspecto tuve una vida muy normal. Me independicé a los 17 años. Empecé a trabajar en el partido que en ese entonces era el PRI. Y me fue muy bien, me independicé, amueblé mi primer departamento a los 17, viví sola. Vivía yo en una ciudad que se llama Tuxtepec, Oaxaca, porque mi mamá se divorció, se vuelve a casar y se va a vivir ahí. Y, este, trabajé un año en el partido, ahorro lo suficiente y me voy a vivir a la ciudad de Veracruz, donde yo soy originaria. Entonces, me voy a Veracruz y también, pues, continúo con esta independencia. ¿Por qué te independizaste a los 17 años? Por una situación familiar muy fuerte que no me corresponde, porque esa ya es historia de mi mamá, no es mi historia y no me corresponde esa parte. Pero la situación me orilló a tomar una decisión y decidí independizarme. ¿Cómo fue para ti independizarte a los 17 años? Híjole, yo no sabía hasta recientemente que tenía TDAH. Entonces independizarme fue un riesgo muy emocionante. O sea, para mí fue muy fácil independizarme. Es para mí muy fácil tomar riesgos. El TDAH me hace tomar decisiones
muy fácilmente, sin medir consecuencias realmente. Entonces, no lo pensé tanto, tomé la decisión, me fue muy bien, la verdad es que me fue muy bien. Yo siento que en la vida he sido muy bendecida porque Diosito siempre me ha puesto personas correctas en el camino. Ujú. Entonces, la verdad es que me fue muy bien. Yo me salgo de mi casa, me voy, una amiga me da chance en su casa y a los 2 días, 3 días conozco al hermano del presidente municipal. Obviamente me invita a trabajar en el partido, llego a la entrevista de trabajo, me da un espacio y la verdad es que empecé a agarrar camino. Y siempre he sido como eh, mi educación financiera siempre estuvo muy bien marcada por los negocios, obviamente, pues, por el tema de mi familia, tanto materna como paterna. Entonces, fue como, mm, que yo tenía que tener una estabilidad financiera, siempre fue algo que yo tuve muy presente desde chiquita. Ujú. Siempre quise estudiar administración de empresas, siempre quise ser una mujer de negocios, siempre quise ser una mujer que tuviera esa libertad financiera de no depender de nadie. ¿Y lo estudiaste? Sí, sí, yo estudié Ok. administración de ¿Y tú te la empresas. pagaste sola Sí, yo me pagué la la carrera? escuela, sí, así es. Ok. ¿En dónde Sí, estudiaste? en la UNID. En la UNIT. Ujú. ¿En qué ciudad? Comencé en Tuxtepec y pedí mi cambio a Veracruz. Ujú. Así es. ¿En qué, de la política, cuánto tiempo estuviste? Y después de la política, ¿qué siguió? En la política estuve más o menos 1 año y medio, cumplí los 18 y como a mediados de ese año fue que me mudé a la ciudad de Veracruz. Así es. ¿Por qué el cambio? Porque ¿Eres de buscaba muchos más. cambios? Sí, no, soy de mucho crecimiento. Ujú. Como que siempre cuando siento que algo ya lo dominé, ya lo controlé, ya como que tengo esa necesidad de buscar más. Salir de tu zona de confort. Sí, siempre, siempre estoy aprendiendo, tengo varios cursos, diplomados, siempre estoy tratando de aprender, de aprender, de aprender más. Sí, Entonces, sales de la política, te vas a Veracruz, dijiste. sí, me voy al puerto de Veracruz. Y ahí, ¿qué pasó? ¿En qué trabajaste? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿ahí qué pasó? Ahí viene un declive de mi historia, porque todo empezó muy bien. No, de hecho fue más tiempo, porque llegué allá no, estuve más tiempo en Tuxtepec, fueron como 3 años, no, fue más. Llegué allá hasta los 19. Ujú. Sí, no, llegué allá hasta los 19 y bueno, tenía un ahorro, primero no estuve trabajando, duré como, yo creo que como unos casi 5 o 6 meses sin trabajar y empecé a buscar trabajo. Empecé a buscar trabajo, este, de oficina, obviamente, algo como en lo que estaba, y ahí viene el primer tropiezo de mi historia. Porque era relativamente nueva en la ciudad, era una ciudad grande para mí en ese entonces, y yo caigo en estas estafas de las empresas pirámide. Ujú. Y caigo y no, porque caigo, y me quedo. O sea, compro todo el. El kit de Sí, bienvenida. sí, 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 caigo y me quedo, porque Ujú. aparte, pues, siempre he sido así como muy parlanchina, como de aprender rápido, muy autodidacta, entonces me quedo, me quedo y hago carrera ahí. O sea, y pasé de estar, ¿cómo decirlo? Fuiste subiendo de niveles. Ajá, exactamente, sí, al grado de que ahora era yo la que daba los cursos, era yo la que iniciaba a la gente, era yo la que preparaba equipos. ¿Productos de qué eran? En ese entonces era una línea de productos de belleza. Ok. La verdad ya no me acuerdo cómo se llama, pero era una línea exclusiva de esa empresa. Ujú. En ese entonces todavía no salían las empresas, las muy criticadas perfumeras que se hicieron como muy fraudulentas. Ujú. Entonces era un kit de belleza. Sí, era una línea de belleza, la verdad ya no me acuerdo cómo se llama, pero era una línea de Ujú. belleza. Y bueno, hice carrera ahí, me hice muy buena, muy, muy buena, porque en todo ese tema de los cursos, todo el tema de la superación personal, Te todos los cursos capacitan que mucho por lo daban, general en ese tipo de entonces compañías, ¿no? sí, todo eso me envolvió y lo compré muy bien, ¿sabes? Todo el tema de la superación personal, porque es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Digo, yo en la primaria ya me había leído toda la colección de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, entonces era
súper fan de la superación personal y fue ahí donde a mí me enganchó. Entonces me hago muy buena en eso y empiezo a recorrer todo México con estos cursos, sí, a vivir de estos cursos y me iba muy bien. Pero no tanto, ¿era más vivir de los cursos ya que de la venta de producto? Así a mí no me pagaban por la venta de producto. Ok. O sea, ya no importaba si ellos metían o no metían gente, a mí me pagaban por los cursos porque yo me hice muy buena dando los cursos de Ok. superación personal. O sea, tú Todo entraste el al principio vendiendo. No, o sea, sí, porque en ese tipo de pirámides, la entrada, obviamente, el negocio es que tú compres un stock de productos porque es de donde la empresa gana. Ujú, Entonces, tu entrada al sistema es que compres un stock de productos. ujú, Entonces, yo compré mi stock de productos y entré al sistema. Y ya una vez estando dentro del sistema, pues aprendí todo el detrás de bambalinas, ¿no? ujú. Y me hice muy buena, o sea, en cuestión de semanas yo me hice muy buena. Yo creo que llevaba 3 meses ahí aprendiendo cuando yo empecé a dar mis primeros cursos. Ujú. Cursos de crecimiento personal y de capacitando a personas para que se dedicaran a eso o qué. Sí, para que aprendía, por ejemplo, a las cosmetólogas, a la gente que no era cosmetólogas, a enseñarles cómo hacer reuniones con su familia, con sus amigos, para que ellas pudieran vender los productos. Es que a la empresa a la que yo entré era como si fuera un Jafra, Ujú, por ejemplo, ¿no? O un Herbalife, una cosa así. Fue a la empresa, a la pirámide en la que yo ingresé. ujú. ¿Cuántos años duraste ahí? Híjole, un montón. Ahí no te acuerdas del nombre. Por Dios. Es Está que, bien que no ¿sabes lo qué quieras, pasó? que no lo No, quieras no, decir, no pasa nada. no, te lo juro que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces. Ujú, La verdad no me acuerdo. Pasa que pasa que fue ahí donde yo quedo embarazada ujú, de mi primer hijo. Yo tengo a mi primer hijo y me regreso a casa de mi abuela. Este, no tenía relación con el papá de mi hijo, yo según yo iba a ser mamá soltera. X, me tomé un tiempo, me fui a casa de mi abuela, tenía mis ahorros, tenía dinero, era independiente. El papá de mi hijo trabajaba también en esto mismo, pero no había como que, pues esa relación de pareja, ujú. ¿sabes? Y bueno, entonces tengo a mi hijo y como a los 8 meses, algo así, se entera el papá de mi hijo que yo había tenido un hijo de él. O sea, no supo nunca que estabas embarazada. No, y entonces me busca y, y yo cometo el grave error de aceptarlo, porque yo estaba bien sola Ujú, y por el miedo a quedarme sola, o a lo mejor al no poder, o por el que dirán, y por muchas cosas acepto y me voy con él a vivir a Puebla. Y ujú. desde el primer día que llegué y puse un pie en su casa, dije, esto no es para mí. Y no tuve el valor de salirme. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que no era para ti. Porque yo, al momento en el que pongo un pie ahí, te juro que fue como un despertar y fue una cosa de, ¿qué haces aquí, Lietzi? ¿No lo amas? Tú estabas bien sola, tenías un plan, ¿qué viniste a hacer aquí? Ujú. Pero ¿qué pasó para empezar a tener esos pensamientos y ese análisis? Nada, así nomás llegaste y dijiste, ¿qué hago Sí, aquí? porque desde que me fui con miedo, fíjate. O Ujú. sea, yo sí tenía la duda, la espinita de, ¿estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Pero, ¿y qué te hizo cambiar de opinión si al principio tenías decidido ser mamá soltera y hasta ni le habías dicho que había tenido un hijo de él? O sea, ¿qué fue lo que cambió tu manera de pensar y que te diera estos miedos de repente estar sola? Que yo según me fui al rancho de mi abuela para descansar. Ujú, Y sí, o sea, me fui al rancho para descansar, mi embarazo, estar tranquila. Me dejé contaminar por toda esta crítica. Sociedad conservadora, Sí, es buena para criticar. sí, sí, o sea, pues en el rancho me entenderás que los Como mamá pensamientos son muy soltera. diferentes. Entonces, mi tía, yo en eso no tengo relación con mi mamá desde que me salí de mi casa, entonces era como que mi tía, mis tíos, mi abuela es súper conservadora, o sea, siempre me ha apoyado, pero sí era mucho de mi hija, ¿y cómo la vas a hacer tú sola? Y la criatura,
Híjole, entonces cuando me busca el papá de mi ¿Y él, hijo, el papá de tu hijo, cómo se entera? por la misma gente con la que habíamos coincidido y tenido contacto, y de repente, entonces fue como, teníamos ahí algunas personas en común, Mm, y, y pues, sí, me dejé contaminar y entonces me entró el miedo, ¿sabes? Como que dejé de confiar en el plan que yo tenía, según yo, bien estructurado, bien armado. Dije, termino mi cuarentena, me regreso a Veracruz, contacto gente, sigo dando cursos, me busco, ¿sabes? O sea, yo fue como, O sea, tú ya tenías planeada tu ajá, vida y lo que querías de tu vida sí, y decidiste vivir para los demás, ajá, queriéndolos complacer. sí, sí. Y ahí mi error. Y ese fue la primera vez que yo me equivoqué por darle, eh, por tomar una decisión en base a la opinión de los demás. Y grave error, porque, no, o sea, grave error. Me golpeaba, tomaba, se drogaba, cosa que no hacía cuando yo lo conocí, pero lo empezó a hacer después. Ujú. Y muy mala vida, o sea, muy mala vida. Muy mala vida, y cuando yo lo dejé, en una ocasión, dando cursos en Zacatecas, yo lo dejo, yo traía a mi hijo siempre conmigo, siempre he sido muy responsable de mi hijo, y yo lo dejo, híjole, y literalmente secuestró a mi hijo. O sea, llego a la escuela y la maestra me dice que su papá había recogido a mi hijo. Voy con él, le pido a mi hijo y resulta que su hermano ya se había llevado a mi hijo a Puebla de regreso, a casa de los papás de él. Ujú. Híjole, no, esa fue eh, creo que esa fue una de las golpizas más grandes que me dio. O sea, To- terminé en el hospital. Todavía seguías con él en ese momento. No, nos habíamos Ya separado. se han separado. Sí. Ok. Y él en represalia fue y sacó a mi hijo de la escuela y se lo llevó. Vamos un poquito para atrás. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Am, en total, 6 años. Seis En años. ese entonces habían pasado 3 años. Ujú, Cuando esa vez que yo me separé, la primera vez que yo me separé. ujú. ¿Qué, qué fue lo que pasó por tu cabeza que dijiste, ¿sabes qué? Me separo. ¿Qué pasó en ese momento que te hizo decir ya, hasta aquí? Las, em, todo, o sea, desde su exceso con el alcohol, las drogas, el cómo me maltrataba. Pero eso venía ya de tiempo atrás, ¿no? Sí, Ujú. ¿Qué fue lo que, el decir, el minuto que cambió tu destino que dijiste, ¿sabes qué? Ahí estuvo, ya no puedo más aquí? Porque bien lo pudiste haber tomado a tiempo sí, atrás. ¿sabes qué pasa? Que en base a la experiencia que viví, he notado que yo, como muchas de las mujeres que vivimos esta situación de violencia, Ujú. eh, somos muy permisivas. No sé si es cuestión de cultura de género, pero somos muy permisivas. O sea, como que nos educaron de cierta manera muy general a aguantar, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que simplemente, no sé, o sea, Pues antes era de pégame, pero no me dejes, ¿no? pues no, o sea, no tanto de pégame, por no me dejes, porque fíjate, era una cosa muy, muy que perdí mi esencia, o sea, perdí quién era, perdí mi convicción, perdí, Tu seguridad, sí, tu ¿sabes? autoestima. Ajá, o sea, él me controlaba psicológicamente de esa manera que yo sabía de lo que era capaz, pero me había perdido, ¿sabes? Ujú, Entonces, ni siquiera no me cuenta en qué punto yo me perdí de esa manera. ujú. O sea, en el punto en el que yo ya no reconocía quién era yo. Más bien creo que fue en ese día, o no sé, que yo me vi al espejo y dije, esta no soy yo. O me vi en esa situación como si me estuviera viendo desde afuera y dije, esa no soy yo. O sea, no sé, simplemente me cansé. Me cansé y dije, esto no es para mí, no es lo que yo quería, no es lo que yo soñaba, no es lo que me cansé. Y le dijiste, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, o te escapaste, o cómo fue. Sí, 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 sí. Sí, pero esa misma tarde cuando yo regreso a buscar a pelearle a mi hijo, a pedirle a mi hijo, y me dice que mi hijo se lo llevó su tío de regreso a Puebla, híjole, nos hicimos de palabras y luego él empezó a agredirme físicamente y esa vez terminé en el hospital, muy mal, muy mal. Y decidí denunciarlo, de hecho llegó la policía ahí y llegó él y otra vez tuve miedo, o sea, tuve miedo.
Y entonces llega él ahí al hospital, estaba la policía, literal me dijeron: "De aquí no sales si tú continúas con tu denuncia". Pero él llegó a decirme que no me iba a devolver al niño, que literal estaba y me metió miedo, y yo le creí, o sea, que yo no iba a poder volver a ver a mi hijo porque lo tenían sus papás y no iba a poder entrar ahí, y que no lo iba a recuperar. Y sí, porque cuando yo denuncio ahí en Zacatecas que él se había llevado a mi hijo, me dicen: "Es que es su papá y es su derecho". Me dicen: "No, no podemos ir por él". Entonces, cuando yo voy y lo enfrento y se hace todo este zafarrancho, fue porque ya antes me habían dicho que no podía ir una patrulla conmigo a buscar a mi hijo porque él era su papá. Ujú. Entonces, decido en el hospital no continuar con la denuncia en el Ministerio Público y me regreso a Puebla, supuestamente a buscar a mi hijo en paz, Ya. ¿no? Y pues no, mentira. Me hizo quedarme con él y no solo con él, sino en casa de sus papás, literalmente secuestrada en casa de sus papás. Me quitó mi identificación, me quitó mis papeles, los de mi hijo, y fue los siguientes 2 años, casi 3 fueron así, o sea, prisionera en casa de sus papás. Ujú. ¿Y los papás qué decían en esos momentos? No, nada, o sea, lo superapoyaban, o sea, yo les importaba un comino y 2 hectáreas, o sea, no. ¿Cómo era un día a día vivir ahí? No, básicamente yo, no, aislada, o sea, iba a la cocina, agarraba comida y comía yo y mi hijo, lo llevaba a la escuela, regresaba, pero era como, o sea, no, me tenían todo el tiempo controlada, vigilada, no tenía teléfono, ni acceso, nada, entonces era y aparte yo no tenía familia como a quien pedirle ayuda, tampoco amigos. Según yo, no tenía amigos a quien acercarme, y así viví como 2 años y medio, hasta que nuevamente otra vez me harté. Me harté, descubro que estoy embarazada otra vez, y fue como de no voy a volver a repetir la misma historia, y, el embarazo de mi segundo hijo me hace abrir los ojos otra vez. Y más que nada, me da el valor, me da el valor de salirme de ahí. Y de empezar a buscar ayuda, cosa que realmente fue el verdadero problema, que yo no me atrevía a pedir ayuda. Y creo que es algo que pasa en muchas mujeres, o sea, saben que están mal, pero no se atreven a pedir ayuda, saben que no pertenecen ahí, que no deberían de estar ahí, pero no se atreven a pedir ayuda porque Porque quién sabe. exacto, porque uno piensa que le van a decir te van a señalar, ¿sabes? El típico de, pues, estás ahí porque es tu culpa, ¿no? Tú lo Ujú. elegiste, tú eres responsable de eso, y en parte sí. Pero, ¿quién dice que porque tú lo escogiste es tu penitencia? O sea, tienes que pagar con eso toda la vida. ¿Quién dice eso? O sea, una no tiene derecho entonces de corregirse. Y bueno, caen muchos pensamientos y esto me da el valor de poder salirme y empiezo a buscar ayuda, cosa que no había hecho antes. Y en ese inter no trabajabas en nada. No, me tenían encerrado, me tenían literalmente encerrada. O sea, cuando tomas la decisión ni ingresos tenías No, ni de ingresos salir. tenía, no. Y entonces empiezo a buscar ayuda. Y no me lo vas a creer, pero lo primero que hice fue acercarme con la señora de la tienda de enfrente. O sea, señora con la que solamente cruzaba palabra cuando iba y compraba, ¿sabes? Pero me atreví a pedirle ayuda. Y entonces ella y su esposo me escucharon mi historia, escucharon mi versión. Y yo no sé si les conmovió o qué, pero me ayudaron. Y me prestaron su teléfono y entonces yo contacté a una muy buena amiga que antes había sido de verdad muy buena amiga conmigo, muy leal, y la contacté. Y yo no esperaba ¿Con la que realmente habías vivido anteriormente o no? no, 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 siempre viví sola, Ah. pero en el trabajo ella había sido muy buena amiga. Pero cuando te saliste a los 17 años, ¿no dijiste que habías vivido con alguien, con una amiga? No, Canijo. no, Estoy siempre confundiendo viví historias sola. ya. Ajá, no, siempre viví sola. Y entonces la busqué y accedió a ayudarme, no solo accedió a ayudarme, sino que viajó hasta Puebla, literalmente casi para sacarme de la mano de mi casa. Y llamé a otra amiga de Tuxtepec de la infancia, de mi adolescencia, De ahí de la tienda, viajó el teléfono de la tienda. sí, de la prepa, estudiamos la prepa juntas, y yo no esperé tampoco que de una, o sea, casi o sea, sin pedirme explicaciones, de una me apoyaron. O sea, eso casi me hace llorar. Y donde estén voy a estar agradecida toda la vida, de verdad, con ellas, porque sin pensarlo me apoyaron.
O sea, ¿Qué les dijiste? vi situación, o sea, me abrí por primera vez y dije, estoy mal, necesito ayuda. Ujú. Y pedí ayuda, me atreví a pedir ayuda y entonces ellas me ayudaron. Literal, una fue por mí, me fue por mí y la otra me también viajó hasta allá, me dio dinero y así pude salirme. Y por ejemplo, yo había tenido un negocio y un licenciado siempre había sido muy, muy leal conmigo. O sea, sin pedir nada a cambio, siempre como que había admirado mucho la persona que conoció, tan arriesgada, tan decidida, y siempre me había tenido mucha admiración y hubo mucha amistad. Y él en ese entonces, él había desocupado un departamento que él rentaba y me prestó su departamento. Entonces mi amiga y yo nos vamos con mis hijos a ese departamento. Y así empiezo. Y entonces decidí retomar las riendas de mi vida. El plan que había tenido en un inicio, que nunca hice, por miedo al que dirán y por seguir los consejos de los demás, lo retomé. Y hice exactamente lo que yo tenía pensado hacer hace tiempo, que fue este, hablar con las personas que tenían empresas, que daban cursos, ofrecerles mis servicios, darles mis cursos, venderles mis cursos. Y eso hice. Me contacté con esas personas que años atrás había conocido y que sabía que tenía su confianza y que me conocían cómo trabajaba, lo responsable que era. Y sí, me dieron una oportunidad y brinco de Puebla a Colima con mis 2 hijos, un hijo de 6 años y uno recién nacido, Ujú. porque literal solamente me esperé a aliviarme y en cuanto me alivié, busqué ayuda, busqué ayuda para irme. Y con estas 2 amigas logré salirme de ahí. En ese inter de vivir con esta persona, ¿no pasó por tu mente el atentar contra tu vida? No, ¿No? no, no. Si algo he tenido seguro siempre es que yo quiero vivir, Ujú. que quiero vivir, que quiero tener una gran vida y que quiero darle una gran vida a mis hijos y que tengo que estar fuerte para mis hijos. Yo creo que mi miedo más grande es irme de este mundo y no dejarlos listos. Ujú. Y eso te mueve. Mucho. ¿Te fuiste a Colima, dijiste? Sí, me fui a Colima. ¿Y ahí qué pasó? Ahí tenía una empresa, una colega, una colega, y me dio la oportunidad de dar cursos y me pagaba por los cursos que yo daba, o sea, y por mí estaba bien. Estuve en Colima, como 2 meses, en Manzanillo, y me hago un fondo, me hago un ahorro y decido venirme a Guadalajara. Decido venirme a Guadalajara, ¿Hace cuánto fue cuando te diste a Guadalajara? hace 7 años. Decido venirme a Guadalajara, yo desde ¿Por qué Manzanillo, Guadalajara? porque Guadalajara no lo conocía, pero me había gustado siempre mucho lo que se hablaba de Guadalajara, lo que se veía de Guadalajara, la cultura tan mexicana. Estás acostumbrada mucho a estar sola. Sí, sí. Me vengo a Guadalajara sin conocer Guadalajara. Desde Manzanillo hago un apartado, transfiero y resulta que llego a Guadalajara y era fraude. De esos anuncios fraudes. Ujú. Y entonces yo con mis 2 chiquillos y Eres mucho de quemar los barcos. sí, con mis 2 chiquillos y nada, o sea, según esto iba a llegar a vivir a Oblatos, era fraude. Me voy a un hotel y al día Pero era siguiente a fraude. buscar, ¿Qué era el anuncio? ¿Qué te prometían y por qué fue fraude? porque era un sí había un departamento, bueno, no un departamento, era un cuartito, pero las fotos eran de otro departamento que nada que ver con ese lugarcito que ni al caso, aparte, no, 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 o sea, muy mal, aparte muy mal ubicado, muy feo, o sea, Ujú, nada que ver ese cuartucho con el departamento que yo según había pagado, ujú, ¿sabes? Y de esos anuncios que son fraude, ¿no? Que ujú, te encuentras en Marketplace, que te ponen fotos de una casa que no es o que ni siquiera está en renta, ¿no? Y ujú. bueno, así. Y llego a vivir hasta el Coli. Y bueno, no le hace al toro por los cuernos, yo siempre afrontando a las situaciones y resolviendo, como se presentan, resolviendo. Entonces llego a vivir a un cuartito de una pareja que estaba rentando un cuarto de su casa y me dio la oportunidad, la confianza, sin referencias, sin nada. Y yo dije, gracias Dios, ya al menos tengo donde dormir con mis hijos. Y ya. Al día siguiente me paro y ya había yo investigado en internet y todo, me voy derechito al mercado Corona a buscar locales y te digo que Diosito me quiere mucho. Llego y justo había un local disponible.
en el piso de las mochilas y la bolsa, y de una lo rento. Y para esto yo desde Manzanillo ya había hecho el pedido porque también como otro ingreso, aparte de los cursos, yo importaba y traía mercancía de temporada y vendía en Marketplace, vendía como mayorista a proveedores. Ujú. Sí. Entonces ya como tenía yo como cierta estabilidad en esos meses, me hice como de esa estabilidad. Entonces hice también un pedido, llego aquí como los 5 o 7 días, me llega mi pedido y listo, me acomodo en el mercado Corona. También empiezo a vender por Marketplace, me compro una bicicleta, ando por todo Guadalajara haciendo, ya sabes, entregas en punto medio, de que nos vemos En en tal plaza, bicicleta. en bicicleta. No, y le mandé a hacer una sillita a mi hijo porque yo traía un hijo atrás en la, ¿cómo se llama? Como en la parita de la bici, Ujú. y otro hijo adelante en el asientito para bebé, así. Entonces, hasta como que traía yo a mis hijos así. Sí, sí, sí. Y haciendo entregas por todo Guadalajara. Y esto, no, hombre, o sea, como 15 días y me roban la bicicleta. Oh, me dio un coraje, pero yo soy con la vida de que a mí no me la haces. Y me fui a Electra y me saqué una moto. Y ahora Tú no. eres de la de que para algo me pasan las cosas. Sí, sí, sí. Y me saqué una moto y le di. O sea, y seguía yo con mi negocio. Y así, y entregando mercancía. Y me iba bien, pero no era suficiente. O sea, me iba bien porque sacaba mis gastos, pagaba mi renta, metía a mi hijo a la escuela, o sea, todo bien, me iba bien, pero no era suficiente porque yo necesitaba más, necesitaba poder pagar un departamento propio, necesitaba poder amueblarlo, yo necesitaba más ingreso. Entonces eso fue como por agosto más o menos y en a diciembre, en las vacaciones de diciembre, me pongo a pensar qué más puedo hacer y utilizo las vacaciones para tomar un curso de masajes. Tomo un curso de masajes. Ujú. Me metí a un curso de masajes y en finales de febrero, no, más o menos en febrero, empiezo a buscar consultorios en renta. Y allá por el Teatro Diana, viviendo yo todavía en el Coli, allá por el Teatro Diana, encuentro que una muchacha estaba rentando este un consultorio. Dentro de su negocio estaba rentando su consultorio. Y se lo rento. Empecé a rentarlo. Yo nada más trabajaba 3 horas al día. 3 horas al día. Daba solamente 3 citas. Y con eso me ganaba yo, si hacía las 3 citas, 1,500 diarios. Ujú. Entonces ya me iba mucho mejor. Ujú. Y ya nada más, y ya podía en las mañanas llevar a mi hijo a la escuela, dejar la comida. La misma muchacha de donde me rentaba el cuarto, ella me ayudaba a cuidar al bebé. Entonces yo iba, trabajaba y regresaba. Y bueno, la muchacha ya que también como que se ganaba su dinerito que yo le pagaba, a mí ya me estaba yendo mejor y ya estaba ahorrando. Pero como que al esposo no le gustó que ella se ganara su dinero y que de repente ya saliera ahí como que a comer algo, a comprarse algo, que le comprara algo a su hija. Bueno, el chiste es que al esposo como que ya no le gustó y me piden así de un día para otro el cuarto. Me dicen, no, es que sabes que Y deja tú, ya no no, puedes no, no estar es nada más que aquí. te pidan el cuarto, es también se te acaba la persona que cuidaba Exacto. a tu hija, a tus hijos, Ay, ¿no? Dios, esa noche lloré, lloré mucho. Y busqué en Marketplace llorando dónde rentar y todos, no, que ya sabes, aquí en Guadalajara te piden las perlas de la Virgen para rentar. Y yo, nueva en la ciudad sin referencia, sin nada. Bueno, al día siguiente dejé así un montón de mensajes. Y al día siguiente en la mañana lo primero que hice otra vez fue revisar. Y ay, Diosito es tan grande. Una señora que vivía sola, tenía un cuarto disponible, pero hasta del otro lado de la ciudad, en la experiencia, del otro lado del periférico. Pues no le hace, voy de una hasta allá en mi motito por todo el periférico en chinga. Una Vitalia 150 de Electra, o sea, pero para mí era lo máximo, o sea, yo volaba. Porque te gustan las motos. Ah, sí, 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 me gustan las motos. Y pues nada, voy. Y la señora bien amable, una señora ya mayor, y bien amable y me de una, confía en mí. Y en esa misma tarde, pues no tenía muchas cosas, ¿verdad? Yo me vine con una maleta y mis hijos, así que fue lo mismo. Agarré mis hijos y la maleta y vámonos y me fui. Y ya, esa misma tarde me mudé a la experiencia. Y para mi buena suerte, esa señora tenía una hija que tenía 2 hijas adolescentes, Ujú. una en universidad y otra en prepa.
Ay, pues la chiquilla, ese mismo día yo así como de, ay, tenía citas esa misma tarde, o sea, yo tenía citas, eso fue a las 11 de la mañana, 12 del día, y yo a las 3 de la tarde daba mi primera cita, tenía que llegar hasta el Teatro Diana. Y yo, cómo le hago? ¿Quién va a cuidar? ¿Me llevo al bebé? ¿Me llevo a los niños? ¿Qué hago? Bueno, pues resulta que llega la hija a dejarle comida a la mamá y ya nos presentamos y todo, y en ese mismo rato, no, pues si quieres, yo vivo aquí enfrente y mis hijas aquí están, pues que te cuiden al niño. No, yo encantada, porque ese mismo día me salió niñera, me salió todo, yo no, ha sido más bendecida en la vida. Encantada, pero también qué difícil porque es gente que no conoces, ¿no? Y le vas a dejar tus hijos a gente que no conoces. Pero ¿sabes qué? Que yo siempre, yo creo que las personas realmente podemos leerlas. Y lo aprendí con el tiempo. ¿Segura? Ah, bueno, lo Te lo aprendiste con el juro. tiempo, ya, 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 Totalmente. ya. O sea, fue algo que aprendí con el tiempo, que realmente puedes leer a las personas y ver si son personas de confianza o no. O sea, a ti te ha pesado que conoces a alguien y no te late, pero de todas maneras dices, ay, igual y ni le pelas, ¿no? Haces intuición tuya y ni le haces caso. Y pasa el tiempo y dices, yo lo sabía desde un principio, ¿no? Porque está ahí, pero uno siempre por tratar de ser buena gente, de no andar juzgando a los demás, de andarles dando una oportunidad, uno termina pagando el precio. Ujú. Pero bueno, y sí, se quedan con los niños, me voy a trabajar, regreso, y ahora imagínate, mi hijo estaba en la escuela hasta allá, y por 1 mes o 2 meses, yo creo una temporada corta, diario en las mañanas, yo me hacía 1 hora en ir hasta el coli, dejarlo en la escuela, regresar. Luego tenía que Y ir eso por porque era él, moto, imagínate que fuera regresar, carro. exacto, regresar. Y luego llegaba, lo dejaba con la chiquilla, con la niña, tenía como 16 años, algo así. La dejaba con ella y tenía que irme en chinguisísima. Apenas si alcanzaba a llegar hasta allá, hasta mi consultorio en el Teatro Diana. Y daba mis citas y otra vez en chinga a regresar. O sea, era una cosa, andaba así, en friega todo el día. ¿Y eras feliz en esos momentos? Sí era feliz. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de eso estaba haciendo lo que yo quería hacer. Ujú. Aunque fuera poco, tal vez no era mucho, pero Lo tenía que la yo quería libertad hacer. de lo que yo quería hacer desde un principio. O sea, ese había sido mi plan desde un principio. Y si lo hubiera hecho desde un principio sin tener miedo de lo que pensaran los demás y si hubiera corrido el riesgo, me hubiera ahorrado mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha terapia y muchos años. Pero era feliz. En mi motito era feliz con mis chiquillos. Hablé con la directora, le pedí chance, entonces saco a mi hijo de la escuela y no había cupo ahí en la experiencia. Pero la directora me dio chance, no lo dio de baja. Ujú. Y entonces mi hijo estuvo sin ir a la escuela, lo que era para mí más fácil porque ya no había que ir a ningún lado. Lo meto a la escuela y ya cuando hubo cupo ahí mismo en la experiencia, pues ya, ahí lo metí. Y seguía haciendo la misma rutina, la verdad, o sea, era de en las mañanas en la casa, estaba con mis hijos, los llevaba a la escuela, que entraba a la 1, hacía de comer, dejaba comida, llegaba la chiquilla o yo le llevaba el niño a su casa, total, vivía enfrente, ¿sabes? Era como cosa de lo mismo, porque era la casa de su abuela donde yo vivía. Ujú. Entonces era como, ¿Ahí ya cuánto tiempo tenías aquí en Guadalajara? mm, yo creo que como año y medio, un Año y año y medio. medio, algo así. Ujú. Y entonces, tuve esa rutina un ratito y me estaba yendo muy bien, entonces empecé, pues, a ahorrar, ahorrar. Yo realmente no gastaba, o sea, yo tenía muy claro cuál era mi objetivo, o sea, yo quería una casa para mí, para mis hijos. Entonces, yo tenía muy claro mi objetivo. Entonces, yo no gastaba. Sí salía y los llevé al Metropolitano por una nieve, al Tucson, a la Soli, o sea, pero no hacía mayores gastos, ¿sabes? No me co A pesar de que sí estaba ganando buen dinero, porque yo me estaba ganando entre 1000 y 1500 pesos diarios, o sea, y en ese entonces para mí que yo estaba comenzando, realmente estamos hablando que yo me estaba ganando 7000, 9000 pesos por semana. O Ujú. sea, era mucho dinero en ese entonces para mí. Ujú. Y pues decía, pues fácil, pues pude haber gastado, pero no gastaba. O sea, yo Tu me meta iba, clara. sí, o sea, sí iba a llevar a mis hijos por una nieve, si ocupaban unos zapatos, sí se los compraba, pero yo no me andaba comprando ni zapatos, ni ropa, ni bolsas, ni nada. O sea, tenía que juntar mi dinero. Y así fue, creo que como en 6 meses me conseguí una casa. Sí, conseguí una casa y, este, los muebles, resulta que la casa donde yo vivía de esa señora, los muebles eran de la amiga de la hija. Entonces la señora se va a vivir con una de sus hijas justo al mismo tiempo y la hija
me regala los muebles de O eso, sea, me habla con otra su vez se te amiga. volvió a poner todo. Sí, se me vuelve a acomodar todo, o sea, y la verdad, en la vida siempre voy a estar bien agradecida, y por eso cuando yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien que sé que lo merece, nunca dudo en extender la mano. Sí, y me voy con todo y muebles a mi casa nueva, y amueblo la casa, unas cosas sí servían, otras no, compro cosas que me hacían falta, compro muebles que hacían falta, no compro, pues, la lavadora y cosas así que sí hacían falta. Y entonces voy a las agencias y hago el trámite para sacar mi primer carro, para poderme mover ahora sí con mis hijos bien, sin ponerlos en riesgo en la moto, nada, y saco mi primer coche. Saco mi primer coche de agencia. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después? Que entonces empiezo a crecer y dije: "Okey, Elizabeth, ahora piensa en grande. Ahora vamos, mente empresaria, hay que pasar de este emprendimiento de los masajitos a algo más estructurado". Y entonces empiezo y contrato a mi primera masajista. Y entonces yo nada más trabajaba el turno de la tarde, 3 horas, pero yo tenía Libre la mañana. exacto, disponible el consultorio. Entonces contrato a una chica, una masajista, que trabaje por las mañanas y empiezo a meter agenda en las mañanas. Y me fue bien. Entonces, em, continué, vi que había, tan a la mano una en Facebook ahí perdiendo el tiempo, estaban rentando el consultorio, el spa del Hotel Presidente, el que está en Ujú. ¿es López Mateos? López Mateos. Ujú. Pues, es que 7 años y todavía no me aprendo las calles, ¿ves? Ahí, ajá, y voy, y el muchacho bien buena onda, bien accesible, la verdad como, pues no me pidió mayores referencias, como que también confía en mí, y hicimos trato, firmamos contrato y me rentó al consultorio del Hotel Presidente. Y entonces, pues, en el consultorio del Hotel Presidente yo podía cobrar más, porque, por ejemplo, si yo ahí atrás del Teatro Diana, yo cobraba 450, 500 pesos un masaje, en el Presidente yo ya lo podía cobrar en 800, 1200. Y tenías que cobrar más porque las rentas eran Ah, diferentes, ¿no? claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y entonces contrato 2 chicas más, una que trabaje el turno de la mañana y otra que trabaje el turno de la tarde. Entonces yo me empezó a ir muy bien, me empezó a ir muy bien. Y luego entonces dije, pues, ¿por qué no? Y hacerlo en sistema. Así que renté un consultorio también en Providencia y renté otro consultorio en, ay, la avenida de Plaza del Sol, López Mateos. López Mateos. Ajá, en López Mateos, adelantito de Plaza del Sol. Ujú. Y y cierro el que tenía ahí atrás del Teatro Diana, porque no era mío para empezar, entonces me quito de ahí y técnicamente ese lo pasé ahí ahí a Plaza del Sol. Y entonces ya tenía yo 4 spas, ¿En cuánto tiempo? como año y medio. Muy rápido. Ajá, sí, sí, muy rápido. Entonces ya tenía los 4 spas, ya tenía mi coche, entonces ya mi rutina de todos los días era ir Ya a tenías tu todos. casa. Sí, ir a todos, primero ir, abrirles, o sea, porque no les dejabas llaves. Yo iba a cada uno, abría, dejaba ropa limpia, insumos, aceites, inciensos, todo lo que ocuparan. Y en las tardes regresaba a mi casa, hacía de comer, estaba con mis hijos y en las tardes otra vez otra vuelta. Eran de 3 vueltas porque sacaba la del turno de la mañana, recibía la del turno de la tarde, volvía a regresar a mi casa y otra vez hacía todo el recorrido por los spas en la noche para recibir las cuentas de todas y cerrar. Ujú. Y al día siguiente otra vez igual. Y así, estaba muy bien, estaba muy chévere. Todo muy cool. ¿Y en qué momento llega lo de hacer contenido? Porque todo iba tan cool que se me salieron las cuentas de control. O sea, yo llevaba mi contabilidad, Ajá. yo presentaba mis declaraciones, porque yo lo estudié, entonces yo lo hacía. Y Ujú. yo siempre he sido de, si yo lo puedo hacer, porque voy a pagar para Ujú. que alguien lo haga. Entonces yo lo hacía, pero, ah, ignorantemente. Yo creo que ese fue un pensamiento muy ignorante en ese momento porque se me salieron las cuentas de control y el SAT ¿A bloquea qué mis te refieres con cuentas. que salieron de control las cuentas? El SAT bloqueó mis cuentas por prevención del lavado de dinero. O sea, O empezaron a haber sea, mucho ingreso ajá, o con las transferencias, los pagos con tarjeta. Entonces, como que, no sé, se le hizo raro al SAT y congelaron mis cuentas. En ese mm, entonces yo solamente trabajaba 2 cuentas.
Azteca, que era más como de ahorro, y Bancomer, que sí utilizaba como el crédito y el movimiento y todo. Ajá. O sea, la vida te volvió a dar otro chingazo. Sí, 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 sí. Pero, híjole, o sea, yo malamente y hasta la fecha, o sea, no traigo bolsa, traigo una tarjeta, o sea, hasta la fecha. Y desde ese entonces creo que no aprendí la lección, no cargo efectivo. O sea, soy de las personas que traigo el mínimo de efectivo, siempre todo se me hace, siempre se me ha hecho muy fácil desde que inició esta vida digital Ujú. pagar con tarjeta o transferencias. Entonces a mí me bloquean las cuentas y yo literal amanezco una mañana y no puedo hacer una transferencia. No le tomo importancia, ¿sabes? Porque falla a veces el sistema. Ujú. Y es que no me llegó ningún correo, ninguna alerta, ninguna advertencia, nada. Entonces yo dije, el sistema, ¿no? Al ratito pasó la transferencia. De hecho, era un pago que tenía que hacer y fue como de, al ratito te transfiero, ¿no? Y ya no pasa nada. Pero no, cae la noche, todo, yo sigo sin poder hacer la transferencia. Al día siguiente voy al banco. No, ves que tus cuentas están bloqueadas por prevención de lavado de dinero. Me puse fría, o sea, me quedé sin saliva, yo no aterrizaba. No, tenía yo como menos de 500 pesos en la casa en efectivo. Y Cuando era, mejor en la vida te estaba yendo, sí, sí, pum, viene eso. ajá, y era casi fin de mes. Y estamos hablando de que yo tenía muchos compromisos financieros, o sea, tan solo la renta de los 4 spas, El carro. las nóminas de todas las chicas, la mensualidad del carro, la renta de mi casa, los colegios de mis hijos porque los había metido a colegio. El karate, o sea, los había escrito desde el karate. En ese entonces, porque para esto acaba de pedir un préstamo a Bancomer muy grande porque había iniciado un proyecto nuevo. O sea, me iba tan bien y tenía tanto tiempo libre y te digo, siempre Hay soy, que hacer crecer el dinero. ajá, dije, hay que invertirlo, o sea, tengo un tanto de dinero, hay que invertirlo. Entonces tomé mi tanto, luego aparte siempre he sido de que no me voy a gastar todo mi dinero, mejor le pedí al banco, pedí un préstamo en el banco y iba iniciando, tenía como 2 o 3 meses de haber iniciado una agencia, de servicios de limpieza. Entonces tenía yo una cuadrilla de señoras que hacían servicio de limpieza, doméstica, ¿sabes? Y había comprado un carro para llevarlas y traerlas, había contratado un chofer, que de paso yo y traía a mis hijos a la escuela y a karate y así, y me hacía los mandados. No, la verdad es que ya andaba yo muy cómoda, o sea, andaba yo muy cómoda. Y ese Digo, negocio habías apenas, trabajado para. sí, 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 y el negocio, ese negocio estaba levantando bien, o sea, tenía ya unos clientes fijos, había hecho contrato con un coto que también me había dado acceso, entonces era como, todavía no era el negocio más próspero, pero iba caminando, ¿sabes? Y era otro chorrito que Ajá, estaba sí, cayendo. sí, sí. Ay, no. Mm, Me congela las cuentas y yo de un día para otro sin liquidez, o sea, sin liquidez. Tenía para darle de comer a mis hijos ese día y el siguiente, ¿qué? El gasto del mes, ¿cuánto era los hijos aproximadamente? Yo creo que en ese entonces como en más o menos como 70. Como 70. Sí, considerando todas las rentas y los Ujú. pagos, o sea, no mío, porque yo creo que eran como ni gastaba Sí. nada, nada más era yo y mis hijos, o sea, ni gastaba nada. Entonces, bueno, me congelan las cuentas y entré en pánico. O sea, la verdad sí entré en pánico. Entré en pánico y me empezó a llover sobre mojado. Ahí descubrí lo que significa la frase te llueve sobre mojado. Me congelan las cuentas, no tengo liquidez, era casi fin de mes y yo todos mis pagos, todos los había acomodado a que yo pagara cada día primero. Entonces yo cada día primero desembolsaba una fuerte cantidad de dinero. Mm, Cometí el error de pedir un préstamo en una financiera y todo me salió mal. Todo me salió mal porque pido el préstamo y como a los 2 días se meten a robar. O sea, no estaba, llego a la casa y ya no estaba el coche, no tenía yo una moto, ya no estaba el coche, no estaba la moto. Híjole, mal, 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 mal. Ese negocio de la limpieza, pues lo tuve que deshacer, ya no tenían que mover a la gente. Este, Luego, el consultorio de Providencia, que era el que más me daba por la zona, em, eh, los, lo, la propiedad en la que estaba el consultorio, el dueño la vende y me dicen que van a cerrar, que en un mes acomode mis cosas porque si me quiero mover o lo que sea, porque van a vender la propiedad. Y entonces, todo mal.
se viene pandemia, el Hotel Presidente lo cierran, entonces me quedan 2 consultorios y yo, o sea, mal, muy mal, muy mal. Y entonces no me daba, o sea, no me daba. O sea, me daba, sí me estaba dando para comer y como para, ¿sabes? Ir pagando como cuentas, pero siempre quedaba arrastrando y quedaba Sí, pues ya en la arrastrando. pandemia casi la gente no salía y todo se Sí, complicó todo. sí, sí. Y quedaba arrastrando y quedaba arrastrando. Y yo aparte estaba trabajando como clandestinamente a puerta cerrada. Ujú. Y quedaba arrastrando y quedaba arrastrando y quedaba arrastrando y mal. O sea, llegó al punto tan mal de que el coche ya me lo iban a quitar. Yo tenía como 6 meses sin pagar el coche. Ya iban a ir literal a quitarme el coche. Yo ya no iba a tener en qué moverme. Había tenido que... Porque para eso ya había comprado una moto de cross, una cuatrimoto. Tenía aparte, cambié la itálica, la vendí, compré una Yamaha. O sea, tenía dinero y me dio unos gustitos. Ujú. Y empecé a vender todo. También tenía una camioneta, había comprado una camioneta, una Ford 150, también la vendí. O sea, porque yo ocupaba dinero para mantener mis negocios y para pagar. Y lo hice en desesperación. Lo primero que hace es toda persona en desesperación y empecé a vender todo. Ujú. Sí, entré en pánico y la verdad el pánico no me dejó pensar fríamente mejor las cosas. Ya saliendo de ahí, sí me di cuenta que pude haber hecho otros movimientos y y a lo mejor no, pero entré en pánico, entré en pánico. Era mucho compromiso financiero, mucho que pagar, no tenía liquidez, empecé a vender todo, de todas maneras no me alcanzaba, saqué a los niños de la escuela. Ay, el dueño de la casa en la que vivía, aquí en el auditorio, me pide la casa que porque su hija se va a casar y la quería remodelar para regalársela. Tenía que buscar una casa donde vivir, tenía que amueblarla, conseguí un departamento, no, hasta el otro lado de la ciudad, o sea, no, o sea, me llovió sobre mojado. Y entonces llegó un punto en el que, no, antes de llegar a ese punto, como siempre, mi mente emprendedora, inicié en medio de ese caos un negocio, una marca de alaciados y tratamientos capilares. Y lancé la marca con el dinero que tenía, lo poco que tenía, invertí y lancé la marca, etiquetas, envasé y empecé a dar cursos. Y puse en lo mismo, en Santa Margarita, renté un espacio dentro de un spa y empecé a hacer alaciados y Ya ahí después de la pandemia, o todavía en la sí, pandemia. sí, sí, Mm. todavía. No, es que esto duró, o sea, no fue una cosa, fue una cosa larga, o sea, fue como una cosa de año y medio, un año, como un año, así de sin dinero y jineteándole y moviendo y tapando un hoyo para destapar, ¿no? ¿Cómo es? Tapando un hoyo para tapar otro. Tapando un hoyo para destapar otro, sí. Sí, o sea, y yo verdad en esa desesperación y en esas ansias, realmente yo no pensaba con claridad. Digo, ¿quién sí? Yo no pensaba con claridad, o sea, porque de mis hijos, la situación de mis hijos y estar así me causaba mucha ansiedad, Ujú. como el no no Esa saber estabilidad de económica cómo para... voy a estar mañana, qué Ujú. voy a hacer mañana, ¿sabes? El de nada más estar jineteando el dinero y jineteando el dinero. Y es invertir. Así igual otra vez que en mis barcos, el tanto que me quedaba fue como de, ¿sabes qué? Vamos para esto. Y sí, estaba pues más o menos bien, o sea, hacía un par de alaciados, me acomodaba con los niños, llevaba al más chiquito a trabajar conmigo, no era algo como que no lo pudiera tener ahí. Y empecé a dar cursos, di un par de cursos chiquitos, 15, 20 personas, vendía el producto a las mismas alumnas, pero no era suficiente. O sea, fue un buen negocio, y, pero necesitaba más tiempo, como cualquier negocio, Ujú. ¿sabes? Como cualquier negocio derecho, fue una buena iniciativa, fue una buena idea, pero necesitaba más tiempo. O sea, si yo daba un curso y de repente en un curso me levantaba 35,000 pesos, pero me demoraba en preparar un curso 15 días. Entonces, si divides los 35 entre los 15 días y los gastos mm, es un salario, entonces era como, no era suficiente, ¿sabes? Y necesitaba más. Lo que detonó fue que el carro ya me lo iban a quitar, la casa me la pidieron y fue como de, necesito tomar una decisión. Y obviamente llegaron a mí propuestas que la verdad siempre he sido una mujer muy derecha y hay riesgos que no corro, ¿sabes?
Y por otro lado, ahí es donde entra el no por. Ujú. Ahí es donde entra el no por. Yo no sabía que la productora estaba aquí en Guadalajara. Y yo al dueño de la productora ya lo conocía por azares del destino. Nada que ver así. Por azares del destino yo lo conocí en Ciudad de México muchos años atrás, como 10 años atrás, 15 años atrás, no sé, yo lo conocí hace mucho tiempo atrás. Me hizo una invitación a una expo que de hecho yo rechacé porque no era de mi interés ese mundo, ¿sabes? En ese entonces a mí eso no me interesaba. Ujú. Pero bueno, quedó como el contacto, la amistad, o más, no, ni amistad ni contacto, nos conocimos, Ujú. porque nunca nos volvimos a hablar, nunca nada. Pero en medio de ese caos aparece él. O sea, me sale una publicidad de él en Facebook y que está aquí en Guadalajara y súper cerquitas de mí, o sea, una cosa así como de, te dije, si esto no es una señal, entonces no sé qué. Ujú. Y con mucho miedo, le hablé y cuando le hablé me reconoció. O sea, ay, sí, sí, claro que me acuerdo de ti, o sea, de una. Nunca me había olvidado. Y ya le pido una entrevista y voy a su casa productora y hablo con él y me hace una propuesta de negocio y la rechacé. La rechacé porque a mí me daba mucho miedo. O sea, yo era de esas personas que yo realmente en redes sociales no figuraba. Si Ujú. acaso subía una foto en Facebook y era así como la carita y ya, o sea, no. Y yo siempre he sido de muy... La verdad es que yo en mi vida diaria soy así. O sea, no uso escotes, no ando sexualizándome, ¿sabes? Y rechacé su propuesta de trabajo en A ese pesar de momento. la necesidad que A tenías. pesar de la Ujú. necesidad que tenía, rechacé la primera propuesta de trabajo. Ujú. O sea, yo lo busqué. Yo decidí correr el riesgo, llegué ahí, me dio miedo, dije no y me salí. Ujú. Y luego el agua me rebasó. O sea, amanecí en un punto en el que ya no tenía para dónde hacerme. Ya no tenía con qué, ya no tenía para dónde hacerme. Ya no. Inclusive el préstamo que había pedido en la financiera, ya había vendido todo y necesitaba pagar. Ya, no, o sea, Ujú. ya, estaba hundida, o sea, ya, no más. Estaba hundida. Y Lo volviste a buscar. lo volví a buscar, lo volví a buscar. Para esto me entero que estoy embarazada. Tenía un amorcillo ahí. Y para esto me entero que estoy embarazada. Aparte de un embarazo, tuve ahí una situación médica porque era, me había, ¿cómo se dice? Ay, esto, yo en mi mente de Dory. Era como un doble embarazo. Ujú. Un feto sí estaba en el útero y el otro era ectópico, entonces era una situación ahí de riesgo con el que estaba fuera del útero. Y no, y ahora necesitaba tratamiento médico. Dios mío, y yo, Diosito, que estoy pagando. Ande pues. Y entonces ya, o sea, me decido a dar el sí, Ujú. Embarazada. embarazada, embarazada. Sí, sí, porque ¿Y cómo fue para necesitaba ti tratamiento médico. entrar a esa industria? Fue un choque conmigo misma, porque yo soy una persona muy firme. Yo soy una persona muy firme con mi convicción. Ujú. Sí, o sea, mi convicción es inquebrantable. Entonces fue un choque muy duro para mí entrar a la industria, porque yo había trabajado toda la vida por formar una imagen profesional, empresarial, ¿sabes? Siempre con mis negocios. eh, y la gente me conocía por eso, ¿sabes? Por mi trayecto, de superación personal. Y de repente fue un choque muy fuerte conmigo misma entrar a esta industria. Pero me convencí a mí misma de que yo tenía una meta, de que yo no pertenecía a la industria. La industria era un trampolín para mí, era una, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo le dirías? Una salida de escape. Sí, o sea, para mí era un trampolín, yo tenía una meta fija. Yo iba a ir, iba a hacer lo que tenía que hacer, iba a sacar el dinero que ocupaba, iba a pagar mis deudas para recuperar mi nombre financieramente hablando, porque yo todavía necesitaba estar en el sistema financiero de este país.
Yo todavía necesitaba un crédito hipotecario, yo todavía necesitaba mi crédito automotriz, o sea, yo todavía necesitaba, ¿sí me explico? Ujú, O sea, yo todavía tenía metas que cumplir y yo todavía necesitaba salvar mi nombre. ujú. Así que hice lo que tenía que hacer en el momento. Yo siempre he sido y he dicho que el fin no justifica los medios, pero hice lo que tenía que hacer en el momento. Pero en ese momento que estabas con el agua hasta las narices, ahí sí dijiste, el fin justifica los medios. Sí, asumí las consecuencias de mis decisiones. Me costó mucho el familia que ni me hablaba. Ya sabes, me habló para reclamar, para echar en cara. Mi mamá casi años que no me hablaba, me habló para, o sea, hubo mucho, obviamente hubo mucho alrededor. ¿Te afectó mucho tu entorno? Sí, 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 pero yo asumí caminar con la frente en alto y asumir las consecuencias de mi decisión. Y yo me convencí y dije, esto es un negocio, voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a salir adelante. Y fue difícil, no fue fácil, pero Diosito me quiere mucho y fíjate que conocí mucha gente en esa industria que hoy en día son muy buenos amigos, me echaron mucho a la mano, me abrieron también muchas puertas y más rápido pude salir de ahí. Ujú. No sabía que la respuesta a mi salida justamente iba a estar dentro, Ujú. ¿sabes? En la gente que has conocido, la gente, ¿por qué entra a ese medio? Mira, la verdad es que es un mundo muy podrido. Ujú, Tanto, pues como todo en esta vida, fíjate. En todos ámbitos en esta vida hay gente buena, hay gente mala, hay gente muy buena y hay gente muy podrida. ujú, Pero en ese mundo en especial entenderemos que por el ambiente es todavía más podrido, ¿sabes? Yo siempre me mantuve muy firme a no dejarme contaminar por nadie. O sea, si a mí me contrataban para un show, yo iba a dar mi show y me salía. Yo no, hasta la fecha yo no bebo, yo no fumo, yo no me drogo, no me desvelo. Entonces es como, y yo me mantenía muy firme. A nadie me hice amigas, yo no fui amigas de parranda, yo no fui amigas de andar cotorreando. Realmente muchas de hombres y mujeres que están en esta industria realmente lo hacen por desmadre y porque hoy en día se ha vuelto una manera fácil de vivir, ¿sabes? ujú. No te voy a decir que no, si se gana muy bien y se vuelve una manera muy fácil de vivir, pero al mismo tiempo muy descarada, ¿sabes? Muy cínica. Y definitivamente es algo que no va conmigo. Ujú. Entonces, eh, crecí mucho y al mismo tiempo tuve que rechazar muchas oportunidades dentro de la misma industria porque tengo límites. O Ujú. sea, yo sabía que iba por algo y al mismo tiempo yo tengo límites. Y hubo muchas O oportunidades sea, que ya tuve que para lo que rechazar. ibas, ya cumpliste, Sí, ya te dio para salir de tus problemas, invertiste en sí. negocios otra vez. Y ahí mismo en esa industria pude haber crecido más y pude haber ganado más todavía, pero iba a ser a costa de mucho más de mí. Ujú, Y perderme a mí es algo que no estaba dispuesta, de un precio que no estaba dispuesta a pagar. O sea, mi convicción, mis valores, la persona que yo soy, no estaba dispuesta a pagar ese precio. Así que a pesar de que estuve ahí, digamos que siempre estuve, pero por una orillita, ujú. ¿sabes? Porque ese es un ambiente muy podrido, la verdad. Hay muchas cosas muy feas detrás de cámaras. La verdad es que sí. ¿Algún consejo que le quieras decir a Pues una mira, mujer que esté pasando por momentos donde no ve la salida? yo sé que se siente que uno se ahoga, pero bien dice el dicho que Dios aprieta pero no ahorca. Y a veces cuando uno está ahí desesperada, llorando, lo único que hay que hacer es respirar muy hondo, tratar de mantener la calma y buscar otra perspectiva. Literal, o sea, literalmente, volteate, ponte de cabeza, tírate las horas que sean necesarias mirando al cielo hasta que encuentres la respuesta, pero siempre va a haber una una opción, siempre va a haber opciones, siempre Ujú, va a haber opciones. Mira, en esta vida hay cosas que no nos gustan, pero nos convienen. Hay cosas que queremos, pero no nos gustan, ¿sabes? O sea, hay muchas contradicciones, pero siempre en una forma de ser, en un pensamiento muy crítico y muy adulto, hay que irnos sobre lo que nos conviene. Así no nos guste, porque hay cosas que nos convienen. Entonces, yo estuve exactamente 1 año y medio dentro de esta industria. Hice lo que tenía que hacer. Todo el dinero en ese periodo lo ahorré.
pagué todo lo que tenía que pagar, salí de todas mis deudas, recuperé mi nombre y lo invertí. Lo invertí y hoy por hoy vivo de ingresos pasivos, hoy por hoy no trabajo, no tengo un horario fijo y vivo de mis negocios. Actualmente tengo una empresa de diseño y recubrimiento de interiores y una agencia de viajes. Entonces, gracias a Dios estoy estable, recuperé mi estabilidad, estoy en paz conmigo misma, que creo que es lo más importante porque esa etapa me costó mucho de mí y estoy en paz conmigo misma, que creo que es lo más importante. La gente, ¿cómo te puede seguir en redes sociales? Estoy en todas mis redes sociales como @soyleyetsi. Así me encuentran. Pero la verdad es que sí, persistir, resistir, insistir y nunca desistir. Podré dudar, podré temer, podré fracasar, pero jamás me daré por vencida. Es lo que siempre me digo a mí misma y le digo a todos y todas aquellas que estén en una situación donde crean que no hay salida. Jamás dejar de insistir. Creo que la persistencia siempre ha marcado mi camino. Felicidades por ser una persona tan resiliente. Gracias por haber venido a la Red del Podcast. Yo no puedo creer que lo haya logrado sin llorar. Traigo las lágrimas aquí. ¿Y por qué chingados lo limitas? Para que se vuelva viral. Llora, no le hace. Ay, No, no. muchas gracias por venir a la Red del Podcast. No, ¿sabes qué, Heriberto? Muchísimas gracias de verdad por este espacio, porque era algo que yo necesitaba sacar, ¿sabes? Había un detrás, una historia, un por para cada acción que necesitaba ser contada. Y gracias a ti, hoy me siento mucho mejor. Creo que con este podcast puedo cerrar un ciclo en mi vida. Y eso te lo agradezco mucho. Gracias por el espacio. No, me pusiste la piel chinita y cuando me dijeron a qué te dedicabas, dije, sí le invito, pero a mí no me interesa el morbo. Yo sé que si me voy por el morbo, el episodio va a reventar más, ¿no? Prefiero mejor que tenga a lo mejor menos vistas, pero que tenga un mensaje poderoso y que a la gente le pueda servir, más que querer viralizar con temas que nomás es por morbo. Entonces, muchísimas gracias. Y amigos, ayuden a suscribirse, darle like, a compartir este episodio. Nada les cuesta ponerle compartir, dejar su comentario. Yo podía haberme ido por otro lado para generar más vistas, pero no es el objetivo de este podcast. Entonces, por favor, comparte, deja tu comentario y regálanos tu like y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?